Bueno, ahí seguimos con los repasos de trabajo y tiempo libre, todo mezclado. Faltan 124 preguntas, entonces seguimos estudiando y repasando. Bien, a ver, concepto de potencia y rendimiento. Bien, ¿quién suele preguntar esto? Es la gente de física, ¿no? Entonces, potencia, si no me acuerdo mal, es la capacidad de generar más fuerza, o sea, no, es la capacidad de generar más trabajo en menos tiempo. Sí, yo puedo generar mucho más trabajo en menos tiempo. Rendimiento va a ser el porcentaje de energía que se disiparía como calor que se puede utilizar también como trabajo. Algo así. Potencia es la capacidad de generar más trabajo en menos tiempo. Bien, eso está bien. Potencia, vatio o watts. Energía o trabajo, bien, por tiempo. Y el rendimiento o eficiencia expresa el porcentaje de energía consumida que se transforma en trabajo. Cuanto mayor es el porcentaje, más eficiente es la máquina. Bien. ¿Cuáles son los conductos semicirculares del órgano vestibular? Bien, tenemos el conducto semicircular, el anterior, medio, posterior, no, hay un lateral, y ahora no me acuerdo. Anterior, posterior y lateral. Sí, anterior, posterior y lateral. Cambios sociales en el adulto mayor. Bien, este cuadrado rojo está omitiendo algunos de los cambios sociales que atraviesan el adulto mayor. Yo podría decir que el adulto mayor enfrenta cambios sociales donde está en una posición de trabajo, en una posición activa en la sociedad y pasa a retiro, a una posición de, entre comillas, no actividad, ¿sí? Entonces suele presentar una sensación de baja utilidad para la sociedad. Una persona que está mucho tiempo involucrado con actividades y pasa a una situación de dependencia de los demás muchas veces. A ver, la jubilación pasa de un sector donde estaba económicamente activo, productivo, a una situación de no productividad, ¿sí? Y puede recibir pensión también en caso de ser un pariente de un fallecido, será un pariente cercano, algo por el estilo. ¿Cómo actúa el cerebelo en el control del movimiento y la postura? Bien, es una pregunta que puede salir en el examen, ¿sí? Una pregunta compleja, visto que el cerebelo tiene una función de integración de los movimientos, ¿sí? Integración de las informaciones para el mantenimiento de la postura, del movimiento y de la postura. Bien, el cerebelo va a estar involucrado ahí con la vía proprioceptiva, es decir, una vía que asciende, llega al cerebelo y desde el cerebelo va al núcleo rojo y baja por una vía rubroespinal sin que llegue a la corteza, o sea, totalmente involuntaria, ¿sí? Y esto va a comparar informaciones provenientes de la corteza, provenientes del órgano vestibular, provenientes de la visión, ¿sí? Para que se logre mantener la postura. Entonces, en criollo, podemos decir que la actuación del cerebelo radica en la integración de las informaciones para proveer el mantenimiento
del movimiento y de la postura. El cerebelo juega un papel esencial en el control del movimiento y la postura al integrar información sensorial y modular la actividad de las neuronas motoras, lo que resulta en movimientos suaves, coordinados y precisos, así como en el mantenimiento del equilibrio y la estabilidad postural. Actúa también en la predicción de los movimientos. Bien. Adulto mayor. Con respecto al aparato locomotor, aumento del riesgo de fracturas. Bien, ¿y qué más podemos decir? ¿Cuáles son los cambios que va a ocurrir en el adulto mayor? Según la pregunta que nos hace el cuadradito rojo, ¿sí? Puede aumentar el riesgo de fracturas por el hecho de una mayor inactividad muscular, o sea, deja de realizar ejercicios físicos. La menopausia puede ser uno de los factores. Baja exposición al sol, ¿sí? Disminuyendo la captación y la producción de vitamina D, lo que por consecuencia va a resultar en una baja absorción de calcio. A ver, y ahí está: inactividad, menopausia, mala exposición al sol, malnutrición. Bien, ¿cómo puede influir el ciclo circadiano en la salud? Bien, un individuo que no tiene un buen ciclo circadiano suele no tener mucha disposición para realizar actividades físicas, realizar un trabajo que le exija un tipo de entrenamiento, un tipo de pulsión, ¿sí? Porque no está descansado, si no tuvo una noche reparadora. Bien, cuadrante de la noticia: acumulación de déficit de sueño, perjudiciales en el rendimiento de la salud de una persona, disminución del rendimiento, aumento de la somnolencia, disminución del bienestar y moral, aumentos de riesgos y seguridad, efectos en el ritmo circadiano. Estos varían según el tipo de área que realice, siendo las tareas más complejas más vulnerables a la privación del sueño. ¿Cómo actúa la somatotrofina para aumentar la glicemia? Bien, la somatotrofina es una hormona hiperglucemiante, no tiene una función propiamente dicha para aumentar la glicemia, sino que es la hormona del crecimiento, ¿sí? Así que va a proveer los sustratos necesarios para que ocurra este crecimiento, ¿sí? Y esta energía proviene fundamentalmente de la glucosa, por eso es una hormona hiperglucemiante. Puede actuar a nivel a través de segundos mensajeros en la estimulación de síntesis de enzimas proglicemiantes, ¿sí? Y también tenemos ahí la estimulación de la IGF-1 en el hígado, ¿sí? Que es realizada por la somatotrofina también, que tiene la capacidad de aumentar, de estimular el crecimiento óseo a través del aumento de la glicemia también. Estimula la producción de factores de crecimiento, ¿sí? Bien, estimulación de la gluconeogenia, reducción de la captación de la glucosa por las células, inhibición de la acción de la insulina. Bien. ¿Cuáles son los principales efectos del cortisol? Bueno, el principal efecto va a ser aumento de la glicemia, ¿sí? A través de la acción tanto en los hidratos de carbono, cuanto en los lípidos, cuanto en las proteínas. Va a actuar a nivel intracelular, promoviendo la gluconeogenia, y además de eso promueve la movilización de grasas en los adipocitos, ¿sí? Estimulando la lipasa sensible a hormonas para romper los triacilgliceroles y liberar ácido graso hacia la circulación,
tomar de nuevo, hacia la circulación, la liberación de ácido graso. Además de eso, disminuye la afinidad de las células por la insulina. Ahí está. Tomando agua. Es una hormona liposoluble sintetizada por la zona fascicular de la corteza suprarrenal bajo la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Utiliza el colesterol como precursor y es una hormona hiperglucemiante. Estimula la glucogenólisis, además de otras funciones. Gluconeogenia también. Ahí las puse acá. De la gluconeogenia. Sí, esto, acciones sobre los hidratos de carbono, acciones sobre las proteínas y acciones sobre las grasas. Bien. ¿Cuáles son los factores principales que influencian en el comportamiento de los gases? El volumen, la temperatura, y su presión parcial. Diferencia de presiones, temperatura y volumen. Bien. ¿Qué dice la ley de Fick? Bueno, la ley de Fick es una ley que busca describir la velocidad de difusión de una sustancia a través de las membranas. Cuando se utiliza para conocer la difusión de los gases a través de la membrana alvéolo capilar, se utiliza asociada a la ley de Henry, en el cual tenemos factores que van a ser directamente proporcionales e inversamente proporcionales a la velocidad de difusión. Cuando vamos a describir la ley de Fick, podemos poner que los factores directamente proporcionales son la diferencia de presión, la temperatura, el coeficiente de solubilidad y el radio, el área, ¿sí? O radio, el área el cual va a difundirse. Bien, y inversamente proporcional tenemos la viscosidad del medio al cual se va a difundir. Cuanto más soluble, menor la velocidad de difusión, el peso molecular de la sustancia, ¿sí? Y la distancia, me acordaba de la D, y la distancia, o sea, el espesor de la membrana a atravesar. Ahí está. Bien, la velocidad de difusión depende de la temperatura, el área, el coeficiente de difusión a la diferencia de presión, ¿sí? Y inversamente proporcional tenemos la presión, el peso molecular, la distancia, que es el espesor, y la viscosidad. Diferencia de tiempo libre y tiempo liberado. Bien. Diferencia entre tiempo libre, tiempo liberado y ocio. Bien, el tiempo libre es el tiempo que no está sujeto a las obligaciones del área remunerada del trabajo, ¿sí? No está sujeto a este tipo de obligación. Y del tiempo libre se desprende el tiempo liberado y el ocio. El tiempo liberado, a su vez, va a ser un tiempo que no está sujeto a las obligaciones de la actividad remunerada, pero sigue sujeto a algún tipo de organización, como por ejemplo, yo tengo que buscar mis hijos a la escuela, así que es un tiempo liberado, no es un trabajo remunerado, pero está sujeto a algún tipo de organización. Necesito ir al mercado, comprar algo, está sujeto a algún tipo de organización. A diferencia del ocio, que es un tiempo que también se desprende, como dije, del tiempo libre, pero no está sujeto a ningún tipo de organización, como sentar y mirar una película, o de acostarse y
dormir. Bien, ahí están. ¿Cuáles son los conductos semicirculares en el órgano vestibular? Esta pregunta está volviendo, así que contestemos bien ahora, ¿no? Sería el anterior, posterior y lateral. Anterior, posterior y lateral. Bien. ¿Dónde están los núcleos del sistema nervioso parasimpático? Bien, los núcleos del sistema nervioso parasimpáticos son cráneos sacros, ¿sí? En el sector cráneo sacro, tronco encéfalo. Bien, ahí está. Fases del dibujo. Las fases del dibujo tenemos 4, no, 3. Son 3, donde tenemos el garabato, que sería la fase inicial, el dibujo simbólico o representativo, ¿sí? Donde el niño dibuja lo que percibe, lo que entiende, y la última fase sería el dibujo real, donde dibuja un dibujo más comparado al adulto. Dibujo visual sería el nombre. Dibujo el garabato, dibujo simbólico e imagen visual. Bien. Nombre 3. Principales diferencias entre los miocardiocitos musculares y los miocardiocitos especializados. Bien, los miocardiocitos musculares tienen la capacidad contráctil, ¿sí? Tienen la capacidad contráctil. Su sarcómero está en el medio de la célula. Son células menores en comparación a los miocardiocitos especializados, ¿sí? Mientras que los especializados son células que son más grandes, tienen grande concentraciones de glucógeno y la capacidad de tener receptores específicos para la adrenalina. Nosotros también tienen, ¿no? A ver, los miocardiocitos musculares, los sarcómeros son más centrales. Sí, los sarcómeros son más centrales, mientras que en los especializados están a la periferia. Están a la periferia. Está mal escrito. Los especializados tenían una tensión disminuida en comparación a los musculares. Los especializados son más grandes, la función uno se contrae y el otro conduce señales eléctricas para la contracción. A ver, yo voy a corregir esto. Más centrales que en los especializados. Bien. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo es una clasificación fisiológica del sistema nervioso y que se caracteriza por actuar independiente de la voluntad del individuo, ¿sí? Se subdivide en sistema simpático y parasimpático. Clasificación fisiológica del sistema nervioso se caracteriza definitivamente independiente de la voluntad, como secreciones glandulares, termorregulación, digestión. Se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Es la porción del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo. Bien. ¿Cuántos mililitros de oxígeno llevamos a cada 100 mililitros de sangre? Bien, a cada 100 mililitros de sangre llevamos
a una saturación de 100%, alrededor de 20,1 mililitros de oxígeno. Una saturación de 100%, sí, 20,1, bien. ¿Cómo ocurre la interacción de la materia con la naturaleza? A través de la utilización de la naturaleza para la fabricación de las. Puede ocurrir de muchas formas, como por ejemplo la construcción de muebles de madera, en la construcción de casas o predios, que produce modificaciones en terrenos, por ejemplo. Bien. ¿Qué ocurre a nivel cardíaco durante el envejecimiento? Como hablamos recién, puede disminuir o ocurre el reemplazo de los miocardiocitos por tejido fibroso, lo que disminuye la distensibilidad cardíaca y también la fuerza de contracción. Ayer podemos nombrar el reemplazo de los miocardiocitos por tejido fibroso, que resulta en la disminución de las propiedades cardíacas, la rigidez arterial proveniente de la disminución de las fibras elásticas en la túnica media de las arterias, resultando en un aumento de la presión arterial. Además, presenta una disminución de la respuesta beta adrenérgica. ¿Cuáles son los neurotransmisores involucrados en la respuesta simpática? Las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. ¿Cuáles son los neurotransmisores involucrados en la respuesta simpática? Adrenalina y noradrenalina, bien. ¿Cómo es el largo de las fibras pre y postganglionares en el sistema simpático? En el sistema simpático, las fibras preganglionares son cortas y la postganglionar más larga. Preganglionares más cortas y postganglionares más larga. Bien. ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca máxima? 220 menos la edad. 220 menos la edad. Bien. Anatomía del cerebelo. Bien. Acá tenemos el cuadradito rojo a la izquierda que está señalando esta parte. ¿Sí? Esta parte. Esto me está pidiendo una clasificación fisiológica. Entonces sería el vermis, ¿no? Vermis superior. No, anatómica, el vermis superior, que parece un vermis, un gusano. Regulación de la ventilación durante el ejercicio. Bien, durante el ejercicio se activa el núcleo, el grupo ventral en el bulbo, que activa los músculos accesorios de la respiración, principalmente los músculos de la expiración, los músculos abdominales, para estimular aún más un proceso pasivo, ¿sí? Que sería la expiración, para expirar con más velocidad. Entonces, esta sería la regulación. Aumenta, además de la expiración a través de la activación del grupo ventral, durante el ejercicio se activa el sistema simpático, que por ende va a resultar en un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Promoviendo un aumento y la utilización de un esparzo fisiológico de la parte más superior, ¿sí? Aumentando la regulación, ventilación, perfusión. Se produce por la activación del núcleo ventral del bulbo para la estimulación de los músculos auxiliares de la expiración abdominal. Bien, ahí está. ¿Qué es el estrés? Bueno, bien, el estrés es la
reacción del organismo frente a un agente estresor. ¿Sí? Esto quedó con esta definición. Se define como la presión que tiende a deformar un cuerpo sólido, es decir, cualquier situación que implique una amenaza a la homeostasis. Luego, Gen Sage amplió dichos conceptos asociando al sistema endocrino y definió a la respuesta del organismo frente a un agente estresor. Bien. ¿Qué es alostasis? Bien, alostasis es la acción del organismo frente a un agente estresor, una respuesta fisiológica adaptativa adecuada a un agente estresor. Bien, yo pondré esto. Ahí yo no puse la respuesta todavía, pero yo pondré que es la respuesta fisiológica adecuada a un agente estresor. Bien, vamos a corroborar. Yo tengo una anotación del OP de número del estrés, la OP de número 7 de trabajo y tiempo libre, ¿no? Entonces, OP 7. A ver, mi resumen, que esta definición yo tengo dudas cuanto a ellas. Alostasis. Entonces ahí lo tenemos. Adaptación denominada estrés. Alostasis. Respuesta fisiológica adaptativa apropiada. No hay consecuencias patológicas. ¿Sí? Alostasis. La estabilidad por el cambio. Los mecanismos que pone en marcha para mantener o recuperar la homeostasis. Bien, esto está bien. Yo voy a esto voy a sacar y poner allá. Ahí. Bien. ¿Qué dice la ley de Henry? Bien, la ley de Henry dice que la presión parcial de un gas en un líquido es proporcional a la presión parcial de este líquido, de este gas. De nuevo, la ley de Henry dice que la presión parcial de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial de dicho gas. Dice que el volumen de un gas en un líquido es proporcional a su presión parcial. Bien. Bien, yo voy a descansar un poquito más.